Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. En esta edición especial del cubrimiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en la HJCK está conmigo Bruno Vieira Almaral. Bruno, bienvenido a la HJCK. Muchas gracias. Bruno, me siento muy contenta de hablar contigo. Estás acá en la feria presentando tu novela Las Primeras Cosas, editada por Panamericana Editorial y que fue pues novela ganadora del premio José Saramago. Me gustaría preguntarte y empezar esta conversación hablando acerca de eso, como de la reedición de tu novela, de la presentación acá en Colombia, cómo ha sido también ese proceso, también de la traducción al español. Sí. Bueno, es un honor, un placer estar aquí en Colombia presentando esa, que fue mi primera novela. La publiqué hace 12 años en Portugal, después ha ganado el premio Saramago. Creo que ese fue importante por las traducciones que hubo. Esta es la segunda en castellano, español. La primera fue en España. Y estoy muy contento de poder presentar al público lector de Colombia esa novela que han pasado 12 años, pero para mí sigue siendo muy importante. Sigo teniendo con esta novela una relación afectiva muy fuerte, porque la primera novela es siempre importante para un escritor porque intentas poner todo lo que piensas, lo que sientes, lo que has visto, lo que has leído en esa primera novela, y lo intenté hacer y creo que aún hoy me sigue dejando feliz. Me gustaría preguntarte, Bruno, pues acerca de ese primer acercamiento a esta novela. Como lo mencionabas, fue tu primera novela hace 12 años, pues cómo fue encontrarte con esta historia, cómo fue también pues escribir sobre un pueblo, escribir sobre una ciudad pequeña y cómo devolver al hogar. Bueno, creo que para un escritor uno de los momentos más importantes es cuando eliges un tema sobre lo que vas a escribir. Puedes tener una vocación literaria, un deseo de escribir, pero tienes que tener también un tema, lo que vas a decir, que no ha sido dicho por otros escritores, o cómo decirlo de una manera distinta tuya, con tu propia voz. Y creo que en el momento decisivo ocurrió unos 4 o 5 años antes de la publicación del libro, cuando percibí que no tenía de ir muy lejos para tener la materia literaria sobre la cual escribir. Cuando percibí que la materia literaria estaba cerca de mí y mi barrio, en el barrio en lo que crecí, porque había una historia que no había sido contada y que yo creo que los escritores tenemos de tener esa ambición, creí que solo yo podría contarla. Después de un trabajo de intentar percibir cómo podrás contar de una manera eficaz una historia que sea importante y con la cual las personas, la gente que no conoce ese barrio se pueda identificar. Y ese fue el proceso de ir intentando descubrir la manera correcta de contar esta historia, y resultó en esa estructura un poco convencional de los capítulos cortos, pero creo que respecta la verdad de los personajes y del lugar. Yo creo que eso es fundamental porque creo que los lectores también se pueden conectar con la historia porque los capítulos pues son muy fáciles de leer, ¿no? Como que son capítulos cortos y que son historias de todos los personajes, pero que se unen como en una línea de este barrio y como de este espacio en el que todos conviven. El personaje principal es un hombre pues que está también como buscando su lugar en el mundo, está buscando trabajo, como que están un poco en un limbo, pues como es también escribir a un personaje así, como que hay un momento en la vida en que todos nos sentimos de esa manera, ¿no? Como un poco perdidos.
y pues él decide volver a su infancia, volver a sus raíces, volver al lugar donde creció. Entonces, ¿cómo es también, o cómo fue tu experiencia en el momento en que lo escribiste, pues plasmar eso en la literatura? Uh-huh. Bueno, a mí me pasó lo que pasó a este personaje. Muchas de las cosas que suceden al personaje, que pasan con este narrador, pasaron conmigo. Pero yo creo que a la gente, a los lectores, mi vida no es interesante, lo que me sucedió. Lo que es importante es conseguir tener la capacidad de contar una historia, aunque sea muy personal, con la cual la gente se pueda conectar. Eso es lo más importante. Y como decías, hay un momento, todos nosotros tenemos un momento en nuestra vida que nos sentimos que fallamos, que las cosas no van tan bien como la imaginábamos. Esos momentos de crisis, yo creo que somos los más ricos para nosotros, porque son momentos en que puedes pensar lo que hiciste, lo que te ha traído hasta ese punto. Eso es lo que el narrador hace. En un momento de crisis medita, piensa sobre lo trayecto que hice hasta llegar a este punto. Ese es un pretexto para después se acercar de la gente y de ese lugar que él odiaba, pero que percibe que ese lugar es su lugar, esa gente es su gente, y tiene que hacer las paces con esa gente, porque hacer las paces con esa gente, con ese lugar, es hacer las paces consigo. Y solo de esa manera puede después avanzar. Cuando estaba escribiendo ese libro, percibí que había mucha gente de mi generación que vivía experiencias semejantes. Gente que ha tenido que volver a casa de sus padres, gente que por un motivo o por otro estaba desempleado y que tuvo que se reinventar, de reempezar sus vidas. Pero yo creo que no hay manera de reempezar la vida si no consigues pensar sobre lo que sucedió en el pasado. En primer lugar, tienes de mirar hacia atrás para que después puedas mirar al futuro. Yo creo que esa es la historia del personaje, del narrador, y creo y tuvo la certeza, escuchando a los lectores, que mucha gente se identificó, se conectó con esa historia. Yo quiero retomar lo que decías, Bruno, acerca como de volver al pasado, ¿no? Como de revisar lo que hemos vivido, que muchas veces, como lo mencionabas, nos gustaría dejarlo atrás, ¿no? Como olvidarnos de lo que sucede, pero en tu novela sucede que volvemos a ese lugar donde crecimos, volvemos a ese lugar que está compuesto por un montón de personas que también hicieron parte de nuestra vida y que viven contextos diferentes sabiendo que están en el mismo espacio, ¿no? Como es también escribir sobre un barrio pequeño, escribir sobre las personas que viven en él, contar las historias de esos personajes que hacen parte de esa comunidad. Bueno, a mí no me importan tanto los hechos reales, aunque muchas de las historias que están en ese libro, de los cuentos, sean inspirados en historias reales, pero eso no es lo más importante para mí. Lo más importante es la verdad sobre la condición de esta gente. No es la historia de A, B o C, es la verdad. Hay muchos hechos que están narrados en ese libro que no sucedieron, pero hay una frase de un filósofo que dice que la ficción es cosas que no se pasaron, pero son verdad. Yo creo que la ficción es esto. Al lector poco le importa si eso se sucedió, se pasó como está en el libro o no. Eso no es importante. Lo importante es que sea creíble, que sea verdadero, que comunique alguna verdad sobre la humanidad, las personas. Yo no escribí
para la gente de mi barrio. Y hubo personas que leyeron el libro, a unas les gustó, a otras ni tanto, pero es así. Pero no escribí, lo mismo pasa con cualquier lector de cualquier lugar. Pero yo no escribí para ese público, para rescatar mi barrio y dar a la gente de ese barrio la historia. Yo escribí para intentar alcanzar una verdad sobre lo que es vivir en un lugar como ese, con sus dificultades, con sus desafíos, con sus alegrías también, porque hay una literatura que mira hacia los desfavorecidos, los pobres, y es una lectura muy paternalista, muy condescendente, ¿sabes? Que es como pobrecitos de los pobres, que no tienen agencia, no tienen voluntad, no son casi esclavos de su condición económica. Pero yo viví esta realidad y sé que no es así. Claro que tú eres condicionado por tus condiciones materiales, pero no es definido por ellas. No es que te define. Hay una dignidad intrínseca a todos los seres humanos que no depende de las condiciones materiales. Y muchas veces en la literatura se reduce la figura del pobre a una idea, a una abstracción. Y yo quería mostrar gente verdadera. Aunque algunos de esos personajes no sean inspirados en gente que yo conocí, pero yo creí que al inventar estos personajes, ellos hacían todo sentido en este universo. A mí me gustaría ahora hablar, Bruno, acerca de esa importancia de la ficción, porque creo que ahorita en este marco de la Feria del Libro hemos hablado mucho de la ficción y de la imaginación, y me gustaría preguntarte, pues, ¿por qué también es importante la ficción? Como que sí, lo que me comentabas, hay personajes del libro como que sí existieron en la vida real, sí conociste, pues los conociste a ellos en tu barrio cuando eras joven, pero quiero saber, pues, ¿por qué es importante hacer ficción, ¿no? ¿Por qué es importante la imaginación como para hacer literatura? Sí, la ficción es fundamental porque te da símbolos de la existencia humana, condensa en ciertos personajes toda una gama de vivencias al que tú no tienes acceso de otra forma, porque tú, en cuanto a un ser humano, solo conoces poca gente en tu vida. Las personas que tú conoces bien son muy pocas. Tu familia, y mismo así, por veces no conoces bien la gente que está cerca de ti. Entonces, la ficción te permite ese viaje hacia lo otro, lo que piensa, lo que imagina, lo que siente, y no puedes tener ese acceso de la misma manera que tienes a través de la ficción, porque la ficción te permite entrar dentro de los personajes. Un periodista, por mucho esfuerzo que haga para conocer y para describir, no puede pensar que tiene los derechos de hablar por su personaje, pero el escritor tiene ese derecho de entrar en la cabeza de los pensamientos de su personaje y así dar a conocerlo mejor a su lector. Esa es una cosa que solo la ficción puede hacer. Y después puede, como decía, condensar unas experiencias humanas muy distintas en un solo personaje. Por eso nosotros hablamos del Quijote, del quijotismo, porque condensa una serie de ambiciones, de pensamientos del humano que un escritor puede resumir en un personaje. Esa es la importancia de la imaginación y de la ficción. Alargar nuestro conocimiento sobre la experiencia y la condición humana a través de símbolos muy fuertes, que son los símbolos de la ficción, sobre todo para mí, de los personajes. Por eso yo suelo decir que este es un libro de personajes, porque eso es lo que más me fascina, más me encanta en la literatura, en la ficción, es el poder
de un personaje, estar delante del lector como si fuera una persona real. Y eso es casi una magia, porque por veces me he emocionado con personajes de libros más do que me emocioné con gente que conocí. Yo lloré por personajes que murieron en el momento en que estaba leyendo su muerte. ¿Cómo explicar eso por algo que es solamente palabras en un libro? Es una fuerza tremenda de la ficción. Y eso creo que es el poder de la ficción, de muchas veces utilizando hechos reales, partiendo de esos hechos reales, pero intentando llegar a esa verdad humana que no es la verdad de un barrio, de un país, es algo que es compartido por toda la humanidad. Sí, yo creo que hay una importancia en la capacidad de creación, ¿no?, que da la ficción. Como que hay unos elementos que funcionan perfectamente en la ficción, que se pueden combinar para que un personaje exista a través de la experiencia real, ¿no? Lo que mencionas ahorita de que creo que la ficción también tiene un elemento de sensibilidad que no lo da la no ficción. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo, hace poco volví a leer 100 años de soledad y lloraba, pero de verdad, con la muerte de Úrsula, por ejemplo. Sí. Entonces, sí creo que la ficción y el género de ficción tiene una sensibilidad especial al momento de la creación. ¿Cómo lo has visto tú también, aparte de esta novela, pues en tus otros trabajos como escritor? Bueno, yo en todos mis trabajos tengo partido de mi experiencia personal, pero intentando siempre llegar a un lugar que no es el punto de partida. Intento utilizar mi experiencia, las cosas de que he sido testigo para llegar a mis circunstancias personales. Por ejemplo, el hecho de que mi familia ha venido de África en los años 70 para Portugal, que es la experiencia de mucha gente en Portugal, e intenté hacer de esa experiencia materia literaria para después comunicar con las otras personas. Yo creo que no hago autoficción, si bien que utilizo muchas veces mi experiencia personal, determinados hechos, para refletir literariamente sobre esos hechos. Hay una frase que escuché una vez una escritora, Rosa Montero, escritora española, que dice que los malos escritores, cuando aún escriben sobre los otros, están siempre escribiendo sobre sí mismos. Y los buenos escritores, aunque escriben sobre sí mismos, están escribiendo sobre los otros. Y eso es que intento hacer, partir de mi experiencia personal, de las cosas que yo, de que fui testigo, y después, a través de la elaboración y la creación literaria artística, llegar a personas que no tienen idea de que mi vida ni les interesa, ni les importa, y es perfecto para mí. Yo creo que eso es fundamental. Ahorita que mencionabas lo de Rosa Montero, que ella estuvo acá también en la Feria del Libro y estuvo en unas conversaciones muy interesantes sobre pues la literatura, el boom latinoamericano y todos estos escritores importantes. Pues sí creo que la literatura es personal, pero al mismo tiempo muy impersonal. Como que hace un tiempo hablaba con la escritora uruguaya Fernanda Trías y le preguntaba eso, como si la literatura tenía que ser personal. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, personal en el sentido que tiene de ser algo importante para el escritor. O sea, para mí, yo solo me imagino escribiendo sobre mis obsesiones, sobre las cosas que son verdaderamente importantes para mí. O sea, no me imagino escribiendo por escribir, o escribir una novela que sea
sobre un tema que no es una obsesión para mí, que no es algo importante para mí, solo porque, bueno, sé escribir y me gusta escribir y puedo escribir una historia competente, una novela competente y probablemente que sea divertida para los lectores. Yo escribo sobre cosas que son verdaderamente importantes para mí. Yo creo y en ese sentido son muy personales, pero no es personal en el sentido de decir, bueno, lo que he hecho la semana pasada, eso no interesa a un lector, porque no hay manera de saber si eso es verdad o no, si sucedió o no. Lo que interesa es la capacidad de comunicar, de conectar el lector con esa historia. Y cuando tú escribes, yo creo en eso, cuando tú escribes sobre cosas, no solo cosas que te pasaron, pero cosas que te interesan. Puede ser que sean historias de otras personas, de otros países, pero que son importantes para ti en cuanto intelectual, no solo son cosas de tu vida. Cuando tú escribes sobre esas cosas, estás más cerca de llegar a un lector. Cuando escribes sobre cosas que no son realmente importantes para ti, o porque es el tema de la moda, yo creo que eso no es verdadera literatura. Porque a mí me gusta más un libro con defectos técnicos, pero que yo percibo que para el escritor es algo importante, do que un libro técnicamente muy correcto, pero que siento que no salió de las entrañas del escritor, ¿entiendes? Para mí es más importante. Pues, en ese sentido, a mí lo que me gusta es una literatura personal, pero no confesional, que es diferente. Claro, Bruno, entiendo completamente y creo que también es fundamental, como si hay a veces, pues tenemos que decirlo, hay muchos libros que de contenido pues están vacíos, ¿no? Como que uno los lee y dice, esto no me conmueve absolutamente nada porque están escritos de maneras como para no conmover al lector, para no llegar. Entonces, y creo que tu libro de las primeras cosas es muy conmovedor, como que uno entiende y se conmueve y siente sensibilidad por los personajes de la historia. Entonces, Bruno, te agradezco un montón por estar con nosotros en la HJCK. Es un placer cerrar nuestro especial de la Feria del Libro contigo y con tu voz. Siempre bienvenido a la emisora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.